Bien, vamos a continuar con el tema. Vamos a revisar generalidades de las dietas bajas en carbohidratos y vamos a abordar algunas características de este tipo de abordaje dietoterapéutico para pacientes con diabetes mellitus, considerando que esta puede ser también otra estrategia dietética para esta patología. Las dietas en carbohidratos tienen algunas indicaciones y, como comentaba al final de la cápsula anterior, esta estrategia dietoterapéutica fue de las primeras abordadas para los pacientes con diabetes entre la dieta baja en carbohidratos y el ayuno total. Bueno, pues fueron las herramientas dietoterapéuticas que se conocían para manejar la diabetes mellitus. Actualmente se reconocen, hay algunos estudios, no lo suficientes, algunos con una calidad moderada para comentar o para referirse a este tipo de terapéutica como la terapéutica ideal. Finalmente, cada plan y cada estrategia que se lleva a cabo para el manejo, el control de la diabetes, debe ser personalizado y tendrá que cumplir ciertas características los pacientes para ser candidatos a este tipo de estrategias dietoterapéuticas. También esta indicación para este plan de alimentación está la pérdida de peso, para la cual parece que es una estrategia rápida, eficiente para algunos grupos de personas y bueno, que se sigue estudiando finalmente. También se ha indicado para la epilepsia e incluso para ciertas patologías con riesgo cardiovascular. Como comentaba al inicio de toda esta temática, la diabetes mellitus tipo 2 debe de acompañarse, el manejo dietoterapéutico debe acompañarse no solamente del control de los indicadores metabólicos de la glicemia y de las grasas, sino también es muy conveniente que se acompañe con el manejo de peso corporal, ya que la mayoría, o si no es que una gran proporción de los pacientes que sufren diabetes tipo 2 tendrán algún punto de corte dentro de sobrepeso u obesidad. En este sentido, es en el que se reconocen ciertas ventajas del manejo de dietas bajas en carbohidratos, ya que los pacientes suelen referir mayor saciedad, puede haber una inhibición de la sensación de hambre gracias a la instauración de la cetosis, en donde se ha ubicado que es el beta-hidroxibutirato, es decir, una de las 3 principales cetonas del cuerpo, o que produce, que sintetiza el organismo, las que están bien implicadas o asociadas a la inhibición del apetito. También se sabe que las proteínas tienen mayor efecto anoréxico o anorexigénico que los hidratos de carbono, por lo que va a incrementar la sensibilidad del sistema nervioso central hacia la leptina y hacia la disminución de las concentraciones postprandiales de grelina. En este sentido, aprovechando las ventajas que tienen estos dos macronutrimentos, las grasas y las proteínas, sobre los carbohidratos, es que se han venido estudiando este tipo de estrategias dietoterapéuticas en los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, e incluso que también pueden llegar a presentar diabetes mellitus tipo 2 sin insulinoterapia. Rápidamente, para recordar algunas cuestiones básicas o repasar sobre la instauración del proceso de cetosis,
Pues debemos recordar que el contenido de los hidratos de carbono en una dieta para que pueda producir este fenómeno de cetosis debe oscilar entre los 0.2 y 0.4 gramos por kilogramo de peso día. Si logramos esta relación o esta proporción, es muy probable que se pueda instaurar este proceso de cetosis. También por ahí hay otras referencias que nos dicen que son dietas por debajo de los 150 gramos de hidratos de carbono del total de la dieta. Y bueno, entonces también se puede calcular de esta manera nuestra estimación. Una vez que se calcula esto, también el resto entonces de las calorías totales del individuo se van a dar a través de los lípidos y a través de las proteínas con la finalidad de instaurar un proceso de gluconeogénesis a partir de un sustrato diferente de los hidratos de carbono, que en este caso serían los ácidos grasos. Entonces se produce un cambio metabólico de glucolítico a lipolítico. Esto también va a favorecer la síntesis de glucógeno hepático, cosa que veíamos que de repente también se llega a perder en la diabetes y que va a mejorar el perfil lipídico e incluso glicémico al activarse o al verse disminuida la resistencia. Al disminuir las concentraciones de glucosa, disminuye también la resistencia a la insulina y otros mecanismos que juegan ahí interesantes en donde se ha visto que al disminuir esta resistencia a la insulina, sabemos que empiezan a activarse ciertas enzimas como la lipasa sensible a hormonas, incluso la lipoproteína lipasa, lo que también ayuda al mejoramiento del perfil lipídico y del perfil glicémico. Y también debemos de tomar en cuenta que la cetosis es diferente al proceso de cetoacidosis, la cual viene como una complicación de las hiperglicemias principalmente, mientras que la cetosis pues es un proceso metabólico que puede instaurarse. Su seguridad y su mantenimiento es en lo que está en discusión. Hay estudios que en un máximo, como un estudio que vamos a ver al final de la cápsula, es una revisión en donde pues realmente la duración de la terapéutica es corta, no hay estudios más allá de 2 años, aparte de que el apego a este tipo de tratamientos también suele ser bajo. Hay que considerar entonces que las cetonas de manera normal se eliminan a través del aliento y a través de la orina. En este caso, pues la acetona, ¿verdad? Se exhalará, es la que tendrá ese aroma peculiar, mientras que el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato serán aquellos que se eliminen a través de la orina. Entonces, el proceso básico es que la glucosa, pues generalmente atraviesa un proceso de glucólisis y este se transformará en piruvato, mientras que los ácidos grasos, su proceso de lisis o de su proceso de obtención de energía será a través de la beta-oxidación. Ambos procesos confluyen en la formación de acetil-CoA y en este caso el acetil-CoA podrá utilizar y formar incluso cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos producir energía. Bien, a grandes rasgos se identifican 3 diferentes tipos de dietas bajas en carbohidratos o dietas cetogénicas, ¿verdad? Porque su principal sistema sería el cambiar, ese switch que veíamos que se le llama en el ayuno intermitente, o sea, busca cambiar la moneda energética y utilizar las cetonas como moneda energética versus la glucosa.
En este sentido, tenemos o se han reconocido hasta 4 diferentes tipos. La clásica, ahorita vamos a revisar rápidamente de manera rápida en qué conste cada una, pero sería la clásica, la de triglicéridos de cadena media, la tipo Atkins y la que se utiliza o la que se considera de bajo índice glicémico. Cuando se busca instaurar este tipo de plan de alimentación, tenemos que medir la tasa cetogénica a la cual estamos sometiendo al organismo. Y en este sentido, cuando consideramos esta tasa cetogénica, vamos a tener que, a la cual se le va a llamar, por ejemplo, K sobre anticetogénica, que sería el factor Ka de la dieta. Entonces, en este sentido, vamos a tener ciertas constantes, que sería el 0.9 por los gramos de grasa que se prescriben, más los 0.46 sobre los gramos de proteína, entre los gramos de carbohidratos que damos, más 0.1 por los gramos de grasa, más 0.5 por los gramos de proteína. Ahorita vamos a ver un poquito estas relaciones y cómo se utilizan o se aplican en el diseño de dietas cetogénicas. En el caso de la dieta clásica, es aquella que es rica en grasa, es de las más complicadas de llevar, por supuesto, porque hay proporciones del valor calórico total de hasta el 90% de la energía, imagínense, proveniente solamente de grasa, principalmente pues de lípidos de cadena larga. Se busca una cantidad adecuada de proteínas, pero básicamente nula o muy baja de hidratos de carbono. Este tipo de dietas tienen ciertas funciones terapéuticas, como por ejemplo la epilepsia, en donde ya incluso se manejan cierto tipo de suplementos o bebidas que están hechas a base de grasa. Y no me voy a detener ahora en comentar que tiene desventajas, por supuesto que tiene desventajas, en muchos sentidos, en la proporción, en el aporte de algunos nutrimentos, por supuesto, pero bueno, nada más para hacer referencia que existe este tipo de planes de alimentación y comentar que la tasa cetogénica de este tipo de dieta será 4:1 o 3:1. ¿Qué significa esto? Bueno, que por cada 4 o 3 gramos de grasa existirá al menos 1 gramo, ya sea de hidratos de carbono y o de proteínas. Entonces, a lo cual, pues, esta relación, el primer número, sería el agente cetogénico, que son las grasas, y el siguiente número sería el nutrimento anticetogénico, que sería carbohidratos y proteínas. Posteriormente tenemos la dieta Atkins, que también la dieta Atkins ha venido sufriendo a lo largo de los años diferentes modificaciones. Se le va a llamar también la dieta tipo DAM, en donde permite una liberación de proteínas y lípidos limitando los hidratos de carbono con un aumento progresivo de acuerdo a la tolerancia y a los resultados de los pacientes. Es decir, que se puede ir instaurando poco a poco. Su composición puede ir desde 0.9 a 1:1, siendo que o procurando que hasta el 65% de el valor que se da sea a través de calorías de grasa. Tiene algunas características particulares para los hidratos de carbono, y estos es que puede ir limitando primero los hidratos de carbono y después irlos aumentando poco a poco, de tal forma que se inicia con 10 gramos de hidratos de carbono en todo el día y se puede ir aumentando gradualmente hasta un 15% y después hasta un 20% 20 gramos de los hidratos de carbono presentes en el valor calórico total. Después tendremos de las dietas más socorridas e incluso tal vez de las más tolerables y en las cuales los pacientes pueden llegar a tener mejor apego, porque son aquellas que están
donde sí se prescriben hidratos de carbono, pero regularmente estos deben de ser de bajo índice glicémico. La proporción de carbohidratos sigue siendo baja, sin embargo, sí se permiten gramos de carbohidratos de manera un poco más considerable que las dos tipos anteriores. En este caso, pueden existir para este tipo de dietas ciertos suplementos o pueden o no tener triglicéridos de cadena media. Con este tipo de planes de alimentación se permite un control de los hidratos de carbono, eligiendo aquellos principalmente que tengan un índice glicémico menor a 50 y que sean ricos en fibra. Algo que permite, por ejemplo, esta dieta de bajo índice glicémico, que a veces no permite la dieta DAM de manera un poco más abundante, y por lo menos mucho menos la clásica, es el aporte de verduras y de fibra. Y bueno, un ejemplo de este tipo de dieta sería la dieta de la zona, que en algún momento comentamos en alguna cápsula, ¿no? En donde lo que se busca es una proporción baja de carbohidratos, de bajo índice glicémico, para mantener la insulina en una zona, por así decirlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede llevar este protocolo de manejo? Este sería pues un protocolo de manejo ideal en donde primeramente pues hay que evaluar el estado de nutrición y obviamente al paciente para sugerir que este plan de alimentación que pueda llegar a ser pues una opción una opción para el tratamiento. Podemos tener a veces pacientes con índices de masa corporal por arriba de 35, 36, por arriba de 40, que realmente su salud cardiovascular está en un riesgo, que requerimos sí o sí tener o comenzar con dietas hipocalóricas y que requerimos de alguna manera, de manera un poco más urgente, la pérdida de peso, y que a veces juega un poco esta situación donde los pacientes pues refieren tener hambre, ¿verdad? De manera continua. Y en este caso, pues, este tipo de planes de alimentación pudieran ser una ayuda, una alternativa para su control glicémico, para mejorar esta parte de la hambre-saciedad y para tener una pérdida de peso relativamente acelerada. Lo que se hace pues es calcular el valor calórico total o el gasto energético total del paciente. Vamos a poner aquí un ejemplo de 900 calorías, supongamos que ese va a ser el valor calórico total para un paciente, y después debemos de elegir la tasa cetogénica y calcular las calorías por la unidad. Esto quiere decir que debo de evaluar si voy a requerir una tasa 4:1, 3:1, 2:1 o 1:1. Como les comentaba, a veces las que se aceptan más por los pacientes pudieran ser las 2:1 o incluso la 1:1, ya que permite incorporar carbohidratos y que estos sean de bajo índice glicémico. Entonces tenemos esta tasa en la cual vamos a tener lo que se va a llamar en el caso de las grasas, va a tener un cociente cetogénico, que en este caso pues es la grasa, sobre o con relación a un cociente anticetogénico que ya mencioné, que en este caso serían las proteínas y los hidratos de carbono. Entonces, esto se le va a llamar cociente cetogénico y a este cociente anticetogénico. Perdón, aquí tengo un pequeño error, disculpen. Aquí sería el cociente anticetogénico. Perdonen. El cociente anticetogénico. Bien. Esto pues me va a dar una tasa, ¿verdad? Una razón. En este caso 4:1, 3:1, 2:1. Y esto me va a llevar a unas constantes a las cuales se le van a llamar unidades, que estas unidades no son más que el valor resultante de multiplicar las calorías por los gramos de grasa
por la tasa cetogénica elegida y se le va a sumar las 4 calorías, que sería el factor anticetogénico. Esas 4 calorías pues provienen del factor de Atwater, de las proteínas y de los hidratos de carbono. Vamos a poner un ejemplo de dónde vienen estas tasas cetogénicas. Supongamos que tengo una tasa cetogénica de 3:1 y que quiero conocer las unidades. Entonces, esas unidades de dónde salieron, bueno, pues de multiplicar la tasa cetogénica, que en este caso es 3, por los gramos de grasa, 3 por 9, 27, y el cociente anticetogénico sería nuevamente el cociente anticetogénico por el factor de Atwater de la tasa anticetogénica, en este caso sería 24, y entonces se suman, y 27 más 4 me da unidad de 31, ¿no? Esa es la manera en la que han sido calculadas estas unidades. Y estas unidades me van a servir para calcular los siguientes pasos de la dieta cetogénica. Entonces, después de que elijo cuál va a ser mi tasa cetogénica, si quiero una 3:1, una 2:1, una 1:1, lo que sigue es determinar las unidades por día. Y esto lo voy a hacer dividiendo el gasto energético total entre las unidades de la tasa cetogénica que elegí. En este caso, voy al ejemplo de 1900 calorías entre 31, porque yo elegí pues una tasa cetogénica de 3:1. Entonces, obtengo 61 unidades por día. Posteriormente, una vez que tengo esas unidades por día, esas unidades me van a servir para calcular los demás nutrimentos. Obteniendo entonces, primero los gramos de lípidos. Y lo que voy a hacer es que las unidades por día las voy a multiplicar por mi tasa cetogénica, ya sea, dijimos que era 1, 2 o 3, y esto me va a dar los gramos de lípidos por día. Es decir, si yo tengo 61 unidades, las voy a multiplicar por mi tasa cetogénica, que en este caso habíamos dicho que eran 3, iba a elegir 3, y cuando yo multiplico 61 por 3, me sale 183 gramos de lípidos. A partir de aquí voy a poder utilizar este cálculo de gramaje para construir mi cuadro dietosintético. Entonces aquí tenemos 183 gramos de lípidos que corresponderán a las 1900 calorías que primero calculé como valor calórico total. Como sexto paso, ahora voy a calcular los gramos de proteína. Y nuevamente voy a utilizar las unidades que calculé por día por ahora mi cociente anticetogénico, y a este le voy a sumar los gramos de hidratos de carbono. Es decir, que voy a multiplicar en este 61 por 1, regularmente va a ser por 1, porque pues este es el cociente anticetogénico, y entonces 61 por 1 pues son 61 gramos. Estos van a ser, así le vamos a llamar, 61 gramos de proteína. Y posteriormente voy a calcular el requerimiento de proteína por kilogramo de peso ideal o actual de mi paciente. En este caso, supongamos que vamos a calcularlo por un peso ideal y que yo prescribí un requerimiento proteico de 1, entonces multiplico 55 por 1 y me da 55 gramos por día. Entonces, ¿qué es lo que sigue para obtener mi valor de carbohidratos? Pues el valor que acabo de obtener se le va a restar, a los 61 se le va a restar 55 para obtener los gramos de carbohidratos. Entonces, como uno de los últimos pasos, pues voy a obtener mis gramos de proteína por día, en este caso, perdón, gramos de hidratos de carbono. Lo que voy a hacer es 61 menos 55 igual a 6, y entonces en este caso pues tendría yo 6 gramos de hidratos de carbono por día para una
para un plan de alimentación de 1900 calorías con una tasa cetogénica 3:1. Sí, recordemos que pues prácticamente el 80% o el 90% de energía no va a provenir de hidratos de carbono. Utilizando los resultados que ya mencioné, voy a poder construir mi cuadrito sintético. Aquí puse un ejemplo, aquí tenemos, en este caso, como que se construye al revés, ¿verdad? Iniciamos calculando pues nuestros gramos, que eso ya lo hicimos, calculamos nuestros lípidos, nuestras proteínas, calculamos también los hidratos de carbono, nada más para recordar, cómo obtuvimos estos gramos. Recordemos que obtuvimos nuestras unidades, las multiplicamos por los gramos de grasa y aquí tuvimos 183. Después para las proteínas volvimos a considerar las unidades y las multiplicamos por el factor anticetogénico, que en este caso me dio 61. Y después, para obtener los gramos de carbohidratos, obtuve el requerimiento de proteína por kilogramo de peso y ese valor lo resté a los gramos obtenidos anteriormente y obtuve los hidratos de carbono. Cuando lo multiplico por el factor de Atwater correspondiente, pues obtengo una cantidad muy similar a mi valor calórico total, que fueron 1900 calorías. Y bueno, obviamente cuando lo convierto a porcentaje, pues me debe de dar, por supuesto, el 100% de la energía calculada. Debemos también considerar una gran cantidad de agua. El agua debe ser natural, o bien hay algunos planes de alimentación que sí permiten tener edulcorantes. Y sumarle también un complejo de vitamina D, sobre todo porque no tenemos prácticamente fuentes del complejo B en este tipo de planes, y cuando son planes donde la mayor proporción de la energía viene de grasa, incluso debe suplementarse hierro. Y como último punto, pues se debe de elaborar el plan de alimentación. Como todo, podemos automatizar estos cálculos. Voy a pasar ahora a una hoja de Excel para que podamos hacer o visualizar pues un poco este ejercicio de manera automatizada. Esta hoja de Excel voy a ya automatizado este procedimiento, en donde pues tengo los datos de mi paciente, ¿verdad? Tengo incluso un cálculo por una fórmula clásica, como puede ser Harris y Benedict, como puede ser incluso MIFID. Puedo incluso tener una referencia de cálculo rápido, puedo tener una estimación del peso saludable, del peso ideal, e incluso una estimación de un índice de masa corporal meta al cual yo quisiera llegar con mi paciente. En este caso, si mi paciente tiene un índice de masa corporal de 32 y yo quisiera llegar como primera meta a una reducción, no sé, del 5% del peso corporal, pudiera ser que yo, haciendo el cálculo, pueda yo obtener o bajar 2 puntos, por ejemplo, de índice de masa corporal, y obtener pues un peso ajustado, que en este caso sería de 11 kilos, y trabajar bajo este peso ajustado o el peso meta. Y bueno, después elegir mi tasa cetogénica, después elegir una tasa anticetogénica. En este caso aquí estoy calculando o estimando una tasa de 1:1, que sería un plan de alimentación de bajo índice glicémico. Esto automáticamente me da el valor de las unidades, que en este caso serían 13 unidades. Cuando divido quiero obtener mis unidades por día, debo de dividir entonces mi gasto energético total entre las unidades. Ya una vez que hago esto, en este caso estoy considerando el gasto energético total en este caso, por ejemplo, de 2.134. Esto es un ejemplo nada más.
Por ejemplo, si yo aquí pusiera un peso de cálculo de, no sé, 70 kilogramos, obviamente todo automáticamente pues, se mueve. Y esto automáticamente pues me multiplica, ¿verdad? Los gramos de lípidos. Debo de prescribir un requerimiento de proteína, por ejemplo, de ir a 1 a 1. Y después automáticamente pues me da los valores de requerimiento de carbohidratos en gramos. Vean la diferencia, por ejemplo, aquí en el caso de los carbohidratos, cuando es una dieta 1 a 1, que por ejemplo si fue una dieta 3 a 1, por supuesto que hay un cambio sustancial en los valores de los carbohidratos. Y bueno, en este sentido, aquí tendría, por ejemplo, hasta 41 gramos de carbohidratos. Es bastante amable comparado con el ejemplo que poníamos de 6 gramos de carbohidratos. Sin embargo, sigue cumpliendo la definición de tener menos de 150 gramos de carbohidratos, e incluso si yo llegara a dividir estos 41 gramos entre el peso real del paciente, pues obtengo dos gramos casi por kilogramo de peso. Todavía le falta para hacer una cetogénica 100%, pero pues está dentro de un valor bastante bajo. Y bueno, esta es una hoja de cálculo que de hecho está en plataforma, se las compartí. Ustedes solamente la pueden adaptar a una manera de un entendimiento o en un formato que les parezca mejor, pero bueno, básicamente están resumidos los pasos que ya comenté en la cápsula. Y solo también ahora para retomar la presentación, ahora vamos a ver cuáles serían algunas pautas de la implementación de la dieta cetogénica. Idealmente lo que se busca es que cuando un paciente está convencido, vemos que es una opción para él iniciar tal vez un plan terapéutico que busca regular los niveles de azúcar o niveles de glicemias, que busca mejorar incluso la hemoglobina glicosilada, y que incluso probablemente queramos hacerlo en un tiempo un poco más corto, con resultados, digamos, rápidos en la pérdida de peso. Pudiera ser una opción las dietas bajas en carbohidratos. Pero para poder implementarlas, idealmente lo que se busca es que se active primero ese proceso de cetogénesis, que ya vimos en el ayuno intermitente, en donde se le pide a la persona que pueda llegar a tener de 12 a 48 horas de ayuno. La verdad, como práctica personal, lo que les pido de mínimo, si son 12 horas, aquellos que pueden y que dicen, sí, estoy acostumbrado, puedo hacer uno de 24 horas, y solamente ingiriendo lípidos, y a las siguientes 24 horas ya comenzar con el plan, pero incluso este inicio va siendo escalonado en las cantidades de grasa que ellos van comenzando a consumir, porque sobre todo cuando son planes de alimentación con tasas cetogénicas 2 a 1, 3 a 1, para ver si hay tolerancia principalmente. Y cuando los niveles de hidroxibutirato, perdón, ahí tengo un pedazo, es importante que darle seguimiento para saber si el proceso de cetogénesis y de cetosis está instaurado. Se puede medir a través de la sangre pidiendo cetonas, ¿verdad? Y cuando el hidroxibutirato llega a los 2 milimoles por litro, se considera que la cetosis está en curso y se puede iniciar el ingreso de alimentos. Después del inicio, como les comento, se va iniciando por tercios del valor calórico total.
vamos metiendo, digamos, la comida poco a poco hasta las 72 horas después de haber iniciado. Se puede dar el plan completo y hay que estar muy atentos a cierta sintomatología. Este plan de alimentación, quiero aclarar, así como ayuno intermitente, que no es una dieta milagro. Tiene objetivos metabólicos y nutricionales establecidos, porque sí se ha visto que mejora el perfil lipídico, porque también lo que se busca es que no se les dé proporciones de grasas primordialmente saturadas, sino se busca una proporción de grasas mono y poliinsaturadas, y tampoco hay un consumo de energía libitum, sino más bien sí hay un objetivo en calorías por día. Por eso se calculan con unidades. Y es muy recomendable, por supuesto, que se inicie con valores bajos de calorías, tal vez no 1200, pero sí se pueden empezar, por ejemplo, 1900, 1800, 1600 calorías, pero estoy hablando de esos valores para pacientes que están acostumbrados a consumir 3500, 3800 calorías por día. Entonces, pues bajarles a 1900, pues es a veces la mitad de su consumo. Y estos planes son pertinentes para estas personas. Hay que hablarles a los pacientes y decirles que van a tener cierta sintomatología, como sentir sed, irritación, pueden llegar a sentir calambres, pueden sentirse ansiosos, puede incluso llegar a presentarse en algún momento hipoglicemia. Es poco probable, porque de hecho empieza la construcción de glucosa, pero a partir de otra moneda energética. Pero hay que estar atentos a la sintomatología que puedan llegar a presentar los pacientes. Bueno, en este estudio, en donde fue una revisión sistemática que encontró hasta el momento, al menos, me parece que fueron 12 o 15 ensayos clínicos controlados que buscaban conocer el efecto de los macronutrientes sobre el control glicémico. Encontraron cierto beneficio en ciertos patrones alimentarios, como lo fue las dietas mediterráneas, las dietas veganas y de bajo índice glicémico. Por ahí hay unas de bajo índice glicémico en la tabla de revisión del artículo, en donde se entra una de bajo índice glicémico de bajo contenido de carbohidratos. Voy a dejar el artículo en la liga de material adicional a la cápsula para que usted lo revise, para que usted lo vea y visualice cuáles son los patrones de juego de porcentajes de macronutrientes que se llegan a manejar en ese tipo de planes de alimentación, pero dependiendo de los diferentes planes que se presentan, pues parece efectivamente que no hay ningún beneficio. Sin embargo, hay algo que tiene de débil en muchos de estos estudios, que es que en general, hay una falta de adherencia a las dietas prescritas. Entonces, esto es un factor de confusión, ya que no se sabe si realmente la dieta no está teniendo su efecto o es más bien porque pues los pacientes tienen mal apego en general a todos los patrones, o sea, llámese mediterráneo, vegano, de bajo índice glicémico, de insulinas, etc. Esto nos habla de una necesidad que va más allá a veces de solamente el plan de alimentación, sino de conocer cuáles son esos factores que pueden estar afectando la adherencia a las dietas prescritas, cualquiera que sea. Y una conclusión a la que llegue esta revisión es que no hay evidencia suficiente para sugerir que cualquier dieta en particular sea superior al tratamiento de pacientes con sobrepeso y obesidad en diabetes mellitus, aunque las dietas mediterráneas, veganas y de bajo índice glicémico parecieran ser prometedoras.
Ahora bien, hay otras consideraciones que están tocando la puerta de la dietoterapéutica de los pacientes que padecen diabetes mellitus. Y una de ellas, pues, son las dietas personalizadas bajo un perfil genético. Aún faltan muchos estudios, sin embargo, cada vez se empiezan a ver más este tipo de patrones. Probablemente no muy lejano tengamos que estar visualizando esta circunstancia. Nosotros lo veíamos un poquito al inicio de los temas, en la unidad 2, cuando veíamos la genética de la obesidad. Y lo que pretenden es atender cierto tipo de polimorfismos en los pacientes y, bueno, atacar ese polimorfismo primeramente. Después, algo que me parece sumamente interesante y que cada vez toma más relevancia es el entendimiento y el estudio del microbioma y de cómo se está relacionando con múltiples circunstancias para el éxito de algunos tratamientos. Aquí vamos a tener que considerar que el microbioma intestinal pues está cambiando y que ese cambio en el microbioma, en la cantidad, en el tipo de microbioma que se tiene, pues se ha relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles y que cierto tipo de patrones dietéticos que generalmente pues son ricos en cereales integrales, en fibra, están relacionados con como un factor protector. No solamente en sí por el tipo, el patrón dietético, sino por el tipo de microbioma que existe cuando se tiene ese patrón dietético. Entonces, bueno, hay que seguirlo considerando y también saber reconocer que sigue teniendo importancia los ácidos grasos poliinsaturados en lugar de los saturados, principalmente para prevenir el tratamiento del hígado graso, que obviamente se asocia muchísimo a la resistencia a la insulina y a las comorbilidades que se presentan. Y bueno, ya como por último, no debemos olvidar que siempre hay que estar al pendiente de las guías de práctica clínica, sobre todo para este tema que siempre está en una constante revisión, en el caso de la diabetes, y que año con año regularmente se tienen algunos cambios que pueden ser sustanciales en el abordaje de la diabetes. Entonces, yo también voy a dejarles en la liga de plataforma estos enlaces de interés. No me voy a detener demasiado en esos, pero personalmente les recomiendo revisar primero pues todas las guías de práctica. Segundo, por supuesto, revisar la terapia nutricional en estos adultos que en esta ocasión nos manejan un consenso bastante interesante sobre las consideraciones que hay que tener sobre los pacientes y el abordaje de la diabetes. Y algo que mencionan y que hacen mucho énfasis es en la capacitación del personal que atiende a las personas con diabetes, que puede tener esta capacidad de atender todas las estrategias dietéticas y de entender este buen manejo que deben de tener los pacientes. Y por otro lado, tenemos algunas pautas para el manejo de obesidad en los pacientes con diabetes tipo 2, que básicamente, como les comentaba, pues van de la mano, ¿verdad? En este sentido. Y bueno, este sería lo que vamos a abordar en este tema. Ahora sí, vendría la resolución del caso clínico siguiendo las instrucciones que vendrán en plataforma. Les agradezco mucho su atención y nos saludamos muy pronto en nuestra sesión sincrónica.